Hola, en este video vamos a hablar sobre criptoanálisis. Hasta ahora lo que hemos visto es criptografía, ¿cierto? El arte de crear estos criptosistemas. Es decir, la cajita para cifrar, la cajita para descifrar y cómo nos compartimos la clave, si es a través de un canal seguro o si tenemos algún protocolo, ¿cierto? O si se generan varios tipos de claves, etcétera. Esto es el criptosistema. Ahora, y criptografía se encarga de crearlos. Ahora, criptoanálisis es la otra como cara de la moneda que se encarga de analizar estos criptosistemas. Y juntos forman la criptología, que ya es como el todo. Criptoanálisis no es que el criptoanalista sea malo y sea la persona delincuente, ¿cierto? Sino al contrario, es fundamental tener criptoanalistas que estén analizando si los criptosistemas propuestos son o no seguros, pues para saber si los podemos utilizar o no. Es muy válido y en todos los equipos debería existir un criptoanalista. Ahora, puede ser la misma persona, uno puede proponer criptosistemas, puede analizarlos, etcétera, pero están estas dos como caras de la moneda, como decía antes. Vamos a ver entonces qué quiere decir esto, qué quiere decir un ataque, qué tipos de ataque existen, porque esto es fundamental también a la hora de diseñar un buen criptosistema y decidir cuál quieres utilizar. Entonces, el tipo de ataque. Entonces, antes de eso queremos ver cuál es mi objetivo en un ataque. Es, dado un texto cifrado, encontrar un mensaje M o algo del mensaje. Eso ya es un ataque. Eso no es buena idea si consigo alguna información de M, pero si recupero M, pues es pésima idea. Estoy pudiendo recuperar el mensaje original. Es decir, si por ejemplo yo tenía en el cifrado de César la frase que vimos y soy capaz de recuperar el mensaje en español en este caso, pues entonces ahí yo tendría un problema, ¿de acuerdo? Y en otro caso sería encontrar directamente la clave K. Eso es lo peor que hay. Si en el cifrado de César yo sé que la D corresponde a la A, pues yo sé entonces que me corrí de tantas posiciones, ¿de acuerdo? Y recupero la letra K. Entonces, ¿qué tipos de ataques hay? Entonces, el primero es donde solamente el atacante intercepta un texto cifrado, que es como el caso en el que nos habíamos puesto hasta ahora. Si yo solamente veo el texto cifrado, no sé nada. Pero si estoy en un ataque de texto plano conocido, es decir, yo tengo un conjunto de parejas M, I, C, I, donde M son los textos planos y T los textos cifrados, entonces este es distinto, porque como lo decía anteriormente, en el cifrado de César, si yo tengo, ¿cierto?, la letra a la que llegué, C, y tengo el M original con una parejita que yo conozca, ya conozco la clave K. Entonces ese no es resistente a un ataque de texto plano conocido. Sin contar que no era seguro, como ya hemos visto, porque se podían hacer los 26 ensayos. El texto plano escogido es otro tipo de ataque, y entonces aquí la diferencia es que yo tengo un conjunto de textos planos que yo elegí. O sea, no es, tengo algunos MIs con algunos CIs que me encontré por ahí, sino yo elijo qué mensajes quiero que me cifren, se los entrego a un oráculo, y el oráculo me los devuelve cifrados. Esa idea de alguna manera o a través de un oráculo, lo que buscamos es, no tenemos que meternos a saber en qué situación en particular se encuentran Alice y Bob, pero es posible que uno muchas veces le pueda, mira, porfa, mándale este mensaje a Bob, Alice los mandó, uno vio cómo son los textos cifrados, luego ya no es amigo de Alice y entonces no sabe qué más está mandando, pero durante un tiempo conoció algunas parejas, ejemplo. Luego otra cosa que uno puede hacer que es aún más agresivo es el ataque de texto plano escogido adaptativamente. Los adaptativos es como cuando uno jugaba picas y fijas, que entonces uno le da M1, recibe C1, según eso diseña M2 y encuentra C2 y así sucesivamente. Entonces digamos que este es uno de los peores ataques en el sentido en que tienes más información, pero cuando uno lo está diseñando el criptosistema, pues es mejor decir, mira, y es incluso resistente a ataques donde el texto plano es escogido adaptativamente. Y tenemos lo mismo con los textos cifrados, entonces pueden ser desconocidos, que es cuando yo encuentro estas parejas, conocidos, que es cuando yo elijo los CIs y le pido al oráculo que me los descifre, o el adaptativo, que es lo mismo, le doy C1, descíframelo, C2, descíframelo, y así sucesivamente. Entonces estos son como los diferentes tipos de escenario. Vamos a ver un ejemplo de ataques descifrados, de los cifrados de sustitución. Entonces en sustitución uno cambiaba una letra por otra del alfabeto, como el cifrado de César.
Y aquí es importante entonces ver las frecuencias de letras. Si ustedes se dan cuenta, en español la letra A y la letra E son mucho más conocidas que, por ejemplo, utilizadas que la letra J o que la letra V, por ejemplo. Entonces, si uno mira el texto que recibió y calcula las frecuencias, pues las dos letras más frecuentes deberían ser A y E. En inglés pasa lo mismo, la letra más frecuente es la E y así sucesivamente. ¿Qué pasa ahora? Una vez uno dice, listo, este es mi candidato para la E, este es mi candidato para la A, uno puede buscar también frecuencias en la secuencia de letras. Por ejemplo, ¿qué? Si uno ya sabe que la E es una de las más famosas y sabe que antes de esa letra que uno cree que va a la E, ¿cierto? Que se cifra como E, siempre van esas dos mismas, pues uno puede hacer una idea, mire, pues la primera va a la Q y esta segunda va a la U y así sucesivamente, y con eso uno empieza como a hacer un ensayo de error y a tratar de recuperar el texto. Lo mismo con inglés, la ING, por ejemplo, se usa frecuentemente. Con este tipo de ataques se cae los cifrados de sustitución porque estoy reemplazando una letra por otra del alfabeto, pero yo sé que en mi alfabeto se comportan de cierta manera. Ahora, ¿qué pasa con el cifrado de Wigner? ¿Por qué es importante el cifrado de Wigner? Porque yo ya no lo estoy haciendo letra a letra. Entonces, fíjense que antes, ¿se acuerdan que habíamos visto que si, por ejemplo, la A la voy a cifrar, en este caso me va a la O, aquí también porque la estoy cifrando con la misma letra, pero si yo utilizo esta A que está aquí, como la estoy cifrando con otra parte de la clave secreta, pues voy a llegar a otra letra. Entonces esto es bien interesante porque ya las frecuencias no me sirven, y por eso duró casi 2 siglos sin ser atacado. Cuando se ataca el cifrado de Wigner, pues queda un poco a la deriva porque ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la idea para los ataques? Aquí nosotros, la idea es la misma, ¿cierto? Tenemos nuestro abecedario. La cosa es que cuando nosotros pusimos la clave de tamaño J, en este caso 4, todas las que van con H van a tener esta parte que hemos visto de frecuencias, todas las que van con O van a tenerlo de frecuencias, pero si uno las agrupa, no. Entonces vamos a dividir el ataque en dos partes. Si nosotros asumimos que ya tenemos el tamaño de la clave, ¿cierto? Si ya tenemos el periodo. Entonces lo que vamos a hacer es que todas las que van con H las voy a poner un cierto color, por ejemplo este moradito. Entonces esta está cifrada con H, esta también, y así sucesivamente. Y luego voy a dividir las palabras. Entonces las palabras que se cifraron con la letra H, pues entonces es esta C, la Z, por eso la estoy poniendo acá, la U que la estoy poniendo acá y así sucesivamente. Entonces en este pedazo de texto, esto está muy chiquito pues porque necesitaba que me cupiera, ¿cierto? Pero si yo tengo un texto grande y entonces lo voy a dividir en 4, realmente lo que voy a hacer son 4 frases, 4 grupos. Y en esa primera yo sé que todas están cifradas con H. En esta segunda todas están cifradas con O. Pues yo sé como atacante, como criptoanalista que están atacadas por la misma que están cifradas por la misma letra. Lo que no sé es cuál es, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando los cálculos de frecuencias, puedo recuperar de la misma manera que le hice en de sustitución cuál es esa clave. Entonces, realmente el secreto en Wigner reposaba sobre no conocer el tamaño de la clave, porque si yo ya lo conocía, pues podía hacer esto y recuperaba con el ataque de frecuencias. Ahora, la idea que tuvieron, que no vamos a entrar en detalles, es utilizar el índice de coincidencia. ¿Por qué? Porque fíjense que yo aquí estoy diciendo, bueno, voy a asumir que la frecuencia es 2. Entonces, haría 2 palabras, ¿cierto? Solamente 1 y 2 porque sería con H o con O. Ahora, si la frecuencia es 3 o la frecuencia es 4, la frecuencia es 5 y así sucesivamente. Entonces, puedo ensayar con varias frecuencias y haría varias frases. Y en esas frases yo puedo mirar cómo se comporta la sumatoria de las frecuencias. Y esa sumatoria de las frecuencias debería ser la misma que la sumatoria de las frecuencias que un texto en español o en inglés, dependiendo lo que esté hablando. Si estoy, por ejemplo, en inglés, yo tengo un cierto índice de coincidencia, que es esta sumatoria de frecuencias, ¿cierto? Y entonces, si me corresponde con las de mis palabras, listo, yo sé que eso está cifrando un texto en inglés. Si no me corresponde, pues no. Entonces, de esa manera encontraron el periodo. Y así, ese es el ataque de Wigner. Listo, entonces esto marca un fin de una era. Ahora sí, les quiero recomendar este libro que se llama Los Códigos Secretos de Simon Sink.
Él dice ahí que los criptoanalistas son alquimistas de la lingüística y los describe como, a leer, una tribu mística que trataba de convertir los símbolos insignificados en palabras portadoras de un mensaje. Y esto muere cuando muere la criptografía basada, esta es antigua, porque hasta ahora realmente lo estábamos haciendo basados en un idioma. Y eso se muestra mucho si no se han visto esa película de El Código Enigma, ¿cierto? Es muy buena, no solamente muestran el rol de las mujeres que a esta señora le tocaba meterse como secretaria, sino que muestra cómo Alan Turing dice, yo le puedo romper Enigma, y el señor le decía, usted ni siquiera habla alemán, y él le decía, yo no tengo que saber alemán, ¿de acuerdo? ¿Por qué no tenían que saber alemán? Porque ya la criptografía estaba basada en máquinas mecánicas, ya no estaba basada como tal en este lenguaje. Entonces se los recomiendo, salen varios ejemplos, varios ataques, y no necesitan mucho prerequisito para entender este libro, es muy agradable de leer. Antes de pasar a la criptografía moderna, que es la que utilizamos ahora en los computadores, quiero cerrar hablando de Enigma. Enigma es esta máquina que vemos acá, esta que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y la idea era la misma idea de sustitución y transposición, pero ya en máquinas. Entonces, si tenemos este primer soldado, ¿cuál era la clave secreta? ¿Cómo conectar? Aquí esta parte de acá, ustedes ven unos enchufes, la idea era conectar el 1-1 con el 1-2 y así, ¿no? Entonces uno iba conectando los diferentes botones, ambos conectaban de la misma manera. Este militar de acá, por ejemplo, oprimía la letra V y se le alumbraba la letra E, ¿de acuerdo? Y lo que hacía es que vía teléfono le mandaba la letra E o vía radio, de alguna manera que podía no ser segura, al otro militar que estaba al otro lado de Europa, y él lo que hacía es que la había conectado de la misma manera, oprimía la letra E, que es la que recuperaba, y se le alumbraba la letra V, ¿de acuerdo? En esta página encuentran un simulador de Enigma, pueden cifrar. Hay algunas máquinas que se recuperaron, que están en ciertas universidades o en ciertos museos. Hubo varias etapas de Enigma, esto también lo pueden leer en el libro y en internet. Y fue decisorio para ganar la guerra mundial. Si Turing no hubiera encontrado las comunicaciones, hubiera sido muy difícil. Entonces, esto cierra esta primera parte del curso, donde aprendimos qué era la criptografía y algunos ejemplos de descifrados de la antigüedad. Y ahora los invito a seguir a la segunda parte, donde vamos a hablar ya de álgebra moderna y todo lo que se nos viene ahora.